El primer cementerio de Moreno fue inaugurado el 1 de septiembre de 1867. Se encontraba ubicado en la manzana que hoy definen las calles Remedios de Escalada, Concejal Pellico, Justo Daract y Corbalán, en el barrio Asunción, lugar donde funcionan actualmente la escuela número 24, denominada José Giordanelli, y el Jardín de Infantes número 902 que lleva el nombre de Peumayén. Además, se encuentran allí la Escuela Secundaria número 37, la Jefatura Distrital de Educación Estatal, la SAD Moreno y la Secretaría de Asuntos Docentes. Originalmente las tierras del antiguo cementerio pertenecían a la estancia de don Juan Rosalío Casco, quien, en 1866, las donó para cementerio otorgando escritura a favor de la municipalidad ante el escribano Segundo Garrido. El 17 de septiembre de ese año, Martínez Melo, quien fuera presidente de la corporación municipal, contrató a Martín Santag para la construcción de la capilla y los tapiales. La capilla tuvo forma octogonal y fue edificada en el centro del terreno, aproximadamente donde hoy se encuentra el patio interno de las escuelas. Terminadas las obras, el 1 de enero de 1867 se designa a los señores Carlos Basigalupo, Mateo Castaño y Felipe Vicenter, conjuntamente con el cura párroco don Natalio Arellano, con el fin de redactar un reglamento para su funcionamiento. Este fue presentado por la comisión el 20 de enero teniendo por base el reglamento del cementerio de Morón. Dicho reglamento se encuentra inscripto en el primer libro de ordenanzas de la municipalidad, hoy conservado en el Archivo Histórico Municipal Amancio Alcorta. En 1866, el vecino Ernesto Corbier dona unos árboles de ciprés, algunos de los cuales aún se conservan en el lugar, y Claudio María Joly entrega varios eucaliptos que fueron colocados en el perímetro del terreno. La epidemia de cólera de 1867 y la de fiebre amarilla a partir de 1871 asolaron la ciudad y campaña de Buenos Aires. Rápidamente se colmó la capacidad de aquel pequeño cementerio. Un factor que contribuyó para ello fue el arribo a Moreno de pobladores de la ciudad de Buenos Aires, quienes, poseyendo quintas de veraneo aquí, trataban de huir de la peste, pero terminaron complicando aún más la situación sanitaria local y la tarea de médicos y autoridades municipales que debieron atender mayor número de casos que lo esperado. Se sabe que en lo peor de la situación, la gente sacaba los muertos a la calle y una partida de policías los cargaba en un carro para enterrarlos en distintos sitios del pueblo. Pronto se iniciaron las gestiones para construir un cementerio nuevo. En 1872, doña Coleta Palacio de Alcorta donó una parcela de terreno para ese fin en la actual localidad de La Reja, y enseguida se construyeron 2 piezas de ladrillos para depósito y capilla, inaugurándose la nueva necrópolis en 1873. El cementerio actual lleva por nombre Santa Coleta. En 1877 aún podían observarse las ruinas del primer cementerio desde el centro del pueblo, dado que aquel se encontraba a mayor altura y que aún no lo ocultaban las construcciones que hoy existen. Aquella visión llamó la atención del propio Nicolás Avellaneda, entonces presidente de la Nación, quien el 15 de abril de aquel año visitó Moreno, invitado a inaugurar el edificio de la escuela número 1. Avellaneda dice que en el momento de darle la palabra comenzó su alocución haciendo referencia a esta extraña aparición de un cementerio visto desde el patio de una escuela. Una imagen inspiradora, el contraste entre la muerte en el viejo cementerio y la vida representada por la nueva escuela. Al ser abandonado, el viejo cementerio fue ocupado por malezas y se sabe que años más tarde se instaló allí un basural y criadero de cerdos. En el archivo histórico del Museo Alcorta se conservan documentos de las primeras décadas del siglo XX donde la municipalidad solicita a los deudos que retiren los restos que allí aún se encontraban enterrados. Uno de estos documentos, de 1911, expresaba que en caso contrario, la municipalidad se haría cargo de retirarlos para depositarlos en el osario general del cementerio nuevo. Pasado más un siglo de aquello, comparto aquí 2 fotografías que tomé en 1986, en las cuales pueden observarse los cipreses que rodeaban las tumbas.
Para ese entonces ya se encontraba construida la escuela número 24 Dr. José Giordanelli, denominada así en homenaje al primer médico de Moreno, quien murió de cólera atendiendo enfermos. 3 años más tarde, en 1989, sobre la parte de terreno que aún quedaba libre, comenzó a ser construido el edificio del jardín número 902. Por entonces yo me desempeñaba como subdirectora de honorem del Museo Municipal Amancio Alcorta. En el día de las elecciones nacionales del 14 de mayo de 1989, transporté a familiares que debían votar en la escuela 24. En la espera decidí observar la obra del Jardín de Infantes 902 que recién se iniciaba. Por unos momentos recorrí el predio en el que se encontraban abiertas las zanjas para construir los cimientos. En la tierra amontonada a los lados de las excavaciones para encadenados y zapatas, pude distinguir, sin duda alguna, gran cantidad de huesos humanos. Algunos estaban enteros y otros fragmentados. Habían sido desenterrados por operarios de la empresa constructora Segaramente sin advertir su naturaleza humana. De inmediato presentamos un proyecto ante la Secretaría de Gobierno Municipal, en el que proponíamos detener la obra para retirar de las tumbas los restos de aquellos primeros vecinos de Moreno y disponerlos en el cementerio actual en el que se construiría un mausoleo. Proponíamos una metodología apropiada para llevar a cabo esta tarea. Aún lamento que aquella propuesta jamás fuera contestada ni resuelta. Después, las construcciones continuaron creciendo sobre los muertos. Cada vez que paso por allí no puedo dejar de pensar en ello. En aquel discurso de Avellaneda contemplando el viejo cementerio mientras inauguraba el edificio de la escuela número 1, su evocación de los versos de Thomas Gray y su elegía escrita en un camposanto cuando el poeta dice: y así, por proteger estos huesos de ultrajes muy cerca se erigieron frágiles monumentos adornados con toscas esculturas y versos, implorando al transeúnte la ofrenda de un suspiro.